tengo aquí para enseñaros este volumen, que es la primera edición de Ifigenia de Teresa de la Parra, que apareció en París en el 1924. Son 100 años en los cuales esta novela ha ido adquiriendo un mayor interés y también ha ido ganando algo que es fundamental en la literatura, el carácter de un clásico, de una obra clásica de la literatura hispanoamericana. Yo diría que no ha sido una novela que se haya mantenido siempre por igual en todos los países. Incluso si atendemos a España, la novela circuló relativamente poco, pero sin duda ahora mismo la estamos recordando y ha habido bastantes actos recordando la obra de Teresa de la Parra. Aparte de que, por supuesto, en Venezuela los actos han sido muchos y variados. Vamos a referirnos a partir de ahora a algunos aspectos de la obra de Teresa de la Parra, de esta obra en concreto. Nieves María, abres el diálogo y yo también responderé a las cuestiones que vayas planteando y así creo que puede ser más ágil. Sí, gracias Carmen, es un lujo y además muy entrañable para mí compartir este espacio para celebrar que, como bien dices, es el centenario de una obra fundacional y fundamental dentro de la literatura latinoamericana. Tiene especial interés que hayas abierto con esa primera edición de 1924. Podríamos recordar otras ediciones de la obra, la de 1928, en la que se produce una poda. Teresa de la Parra siempre tuvo, lo dicen sus textos, una especie de conciencia de que la obra era excesiva, por eso en las ediciones posteriores hay una tendencia a fundamentarse en esa primera edición. Tendríamos que recordar, por supuesto, la edición de Ayacucho de 1991, de esa obra de Teresa de la Parra que incluye narrativa, ensayos y cartas, con el prólogo de Julieta Fombona y la edición de Belia Bosch. La obra escogida de Fondo de Cultura Económica del año 92, la edición propiamente de Ifigenia de Monte Ávila en 2 tomos, bueno, con ese inconveniente ya sabemos, pero que lleva un prólogo de mucho interés de Francisco Rivera y el prólogo de la primera edición de Francis Muhammad, muy en la línea de los años 20, pero que apunta también aspectos y líneas interesantes. María, yo creo que ya que estamos en España, tendríamos que recordar que las ediciones propiamente en España no han sido tantas, más bien poquísimas, y que se han difundido menos. Yo misma tuve grandes dificultades cuando hace unas décadas quise poner de lectura a Teresa de la Parra, a Ifigenia en concreto. La verdad es que era muy difícil encontrar, por no decirte imposible encontrar ediciones en España. Y eso ha sido por razones evidentes. España siempre ha tenido un poder editorial verdaderamente grande y, claro, la obra de Teresa de la Parra no se ha difundido desde España como debiera haberse difundido. Y todavía no sé yo si eso va a tener algún tipo de arreglo, no lo sé. Creo que debiera publicarse en España y debiera publicarse para que se leyera, para que los lectores pudieran acceder a la obra de Teresa de la Parra.
Sí, quizás quedaría pendiente ese compromiso de cátedra que permitiera esa difusión de Ifigenia. Quizás con este centenario pues, podamos acceder de primera mano a ese texto, y sobre todo para los estudios en las universidades y para otros lectores también en general. Podríamos continuar reflexionando un poco acerca del papel que cumple Ifigenia en esos años 20, años de cambio, como sabemos, de transformaciones en las letras latinoamericanas, con una vanguardia que fue irregular dentro de la región continental, y en una Venezuela en la que podríamos acudir a esa idea de la vanguardia tibia, y que tantas veces aminoró o eclipsó la existencia de esa vanguardia venezolana. ¿Qué papel te parece, Carmen, que cumple la obra tanto en el escenario venezolano como en el escenario continental en esos años 20 tan importantes? Bueno, yo pienso que en el escenario venezolano fue en un momento dado, presentó alguna alarma, y he sabido que la obra se planteó como una obra rebelde, una obra más bien díscola, por su temática, por el tema que aborda. Y luego, si en el aspecto continental, es evidente que Teresa de la Parra no llamó mucho la atención, Ifigenia no llamó la atención. Si revisamos los críticos del momento, que son más bien pocos, puede ser Anderson Inberg, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, prácticamente dicen muy poco de ella, muy poco. La añaden ahí por obligación. La obra que llama la atención de los años 20, sobre todo, es La vorágine. Es La vorágine de Rivera, del colombiano Rivera. Y luego, es evidente, Gallegos, por Venezuela, Rómulo Gallegos. La obra de Teresa de la Parra en ese momento es de culto en Venezuela, y fuera de su país yo pienso que no tiene mayor repercusión. La crítica no se hace eco de lo que significa la obra y de lo que después se ha visto en ella, lo que nosotros vemos en la obra de Teresa de la Parra. Es evidente que ella tuvo dos grandes méritos. Uno, el tema, y otro, la escritura. El tema, es evidente, ese tema no lo tocaban los escritores varones, iban a temas continentales, la barbarie, la civilización. ¿Quién se iba a preocupar de un tema más bien casero? El tema de la mujer dentro de las familias y de la sociedad. De eso se ocupó Teresa de la Parra. Y ahí está, ¿no? Y luego el tema de la escritura. La obra de Teresa de la Parra está mucho mejor escrita y tiene una escritura realmente muy cuidadosa, muy bien hecha, muy bien engarzada en relación con todas esas obras que podemos apreciar hoy día, las obras llamadas criollistas, regionalistas. El mismo Gallegos, su escritura es mucho peor que la de Teresa de la Parra. Creo que nosotros valoramos eso, aunque sea un buen narrador, yo no discuto el valor de su narrativa, pero sí que su escritura es mucho menos cuidadosa y mucho menos pensada y elaborada que la de Teresa de la Parra. Sí, en efecto, y esa es una de las cosas que nos sorprende de esta novela del año 24, una novela que por supuesto va acumulando lectores con el tiempo,
una novela que está vigente incluso para las generaciones más actuales de lectores. A propósito de la escritura de Ifigenia, que como bien dices, Carmen, es uno de los aspectos que le da vigencia, podríamos reflexionar a propósito de dónde le viene a Teresa de la Parra esa escritura, esos cimientos que le dan actualidad y que supusieron ese gran contraste dentro de esas obras regionalistas que se escribían en ese momento, no lo olvidemos, conviviendo con la vanguardia. Y quizás la reflexión que tendríamos que hacer es qué lecturas están cimentando ese discurso de Ifigenia. Bueno, para mí es evidente que ella leyó muchos autores modernistas. Yo no sé si mucha poesía o más prosa, no lo sé. Quizá las dos cosas. Hay una cosa que llama la atención en la escritura de Teresa de la Parra, que es la sonoridad de su prosa. A mí eso siempre me ha fascinado. Cuando yo hago referencia a esto, porque tengo experiencia de la lectura de Ifigenia en las clases, ¿no? Con los alumnos, y es increíble cuando lees la prosa de Ifigenia, cómo suena, la sonoridad. No es una sonoridad excesivamente modernista, no es machacona, no es forzada, porque hay otro ingrediente que modera esa sonoridad, que yo creo que es el oído que ella tenía para el lenguaje popular. Y entonces la mezcla de esas lecturas modernistas, de ese modernismo que reformó nuestro lenguaje, partiendo de Rubén Darío, por supuesto, pues Teresa de la Parra elabora una prosa que tiene una musicalidad muy especial, muy especial. Y creo que ella misma lo dice en alguna de sus cartas, hace algún tipo de comentario de cómo ella busca que suene bien la prosa. Y eso en esa época casi es increíble que ella lo dijera, ¿no? Se dio cuenta de que era muy importante que la prosa, bueno, es algo que dijo ya Martí, ¿eh? Martí hablaba también de la sonoridad de la prosa. Bueno, pues ella percibió también eso, que la prosa necesitaba una modulación y una sonoridad especial. Y yo creo que de ahí viene de sus lecturas, que no sé si fueron tantas, pero sí las necesarias, las importantes, para que elaborara estas dos novelas que únicamente le dio tiempo a escribir, ya que murió realmente muy joven, ¿no? Sí, a propósito de lo que acabas de comentar, me viene la idea de esa carta en respuesta que Teresa de la Parra le escribe a Unamuno en el año 25 y que fue publicada en el año 26. El maestro le dice que por qué ella no escribe más poesía. Y ahí Teresa de la Parra, en esa epístola, en ese formato que ella anhelaba tanto, le responde a Unamuno que justamente el texto, la escritura, debe atender al oído, a esa lengua viva que sin duda nos remite a uno de los personajes más vivos de la novela, que es Gregoria, la lavandera, dentro de un discurso positivista con un racismo idealizado, pero por supuesto deudor de la época. Esa Gregoria que es capaz de reírse a carcajadas, de comportarse rompiendo los cánones de ese entonces. Al fin y al cabo formaba parte del servicio de la casa, pero que además, dice la novela, era la cronista de la familia. En cuanto a
a la reflexión de qué se mantiene vivo en la novela, podríamos también apuntar acerca de la técnica del texto, ¿no? Esa idea de la introspección. De hecho, es una novela escrita en esos dos formatos, la larga carta que le escribe a su amiga Cristina Iturbe y ese largo diálogo en el que también se desglosan cartas, textos poéticos. ¿De dónde le viene esa manera de escribirse? Bueno, es evidente que ella se hizo bastantes preguntas acerca de cómo elaborar esta obra. Y la única que encontró era justamente esa, escribir. No olvidemos que para una mujer, estamos hablando de escritura de mujer, la mujer escritora es algo relativamente reciente. Todavía en el siglo XIX las mujeres no tenían acceso a la escritura. O sea, ser escritora, poder leer y poder escribir es algo que no era permitido o facilitado a las mujeres. Las escuelas de niñas eran realmente miserables, incluso en el siglo XIX. La formación que las mujeres recibían era muy pocas. Entonces, el acceso a la formación de las mujeres es a través de justamente las epístolas, las cartas, escribir cartas o escribir diarios. Creo que esto se da cuenta ella muy pronto de que es una manera de contar. De verdad que cuando empezamos a leer Ifigenia y vemos esa carta tan enorme y eso nos llama mucho la atención. Decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y yo creo que esa es la razón. Está utilizando el sistema que era característico de la escritura de las mujeres. Las mujeres escribían, pero escribían para ellas mismas sus diarios y sus cartas. Yo creo que una cierta interpretación feminista de la escritura de Teresa de la Parra, que es un mundo, si nos metemos en el feminismo, para valorar a Teresa de la Parra iríamos a muchas cosas, porque otro de los temas es el conservadurismo o no conservadurismo de Teresa de la Parra. Ahí está. No, si entramos en eso nos vamos a perder incluso. Pero bueno, es un tema muy interesante el ver cómo ella ha utilizado esa manera de escribir. Ahí, al escribir de esa manera, ella podía también decir lo que pensaba. Nadie le podía negar hablar. Hablaba con el instrumento que tenían las mujeres. Escribir para ellas mismas o para otras mujeres. Y yo creo que interpretando así la novela nos encontramos con la clave fundamental de su obra, ¿no? Esa primera novela. Luego la otra novela es otra cosa, hablamos de Memorias de una boda blanca, pero esta novela es una novela en la que ella utiliza ese instrumento característico de las mujeres. No era tan fácil para una mujer, no estoy hablando tanto de Teresa de la Parra como en general, no era tan fácil escribir y no era tan fácil leer. Yo he intentado ver, tanto a partir del siglo XVIII, las lecturas de las mujeres, cómo leían o cómo se formaban, las oportunidades que tenían, y la verdad que eran muy pocas. Dependían de las familias y de que su familia les proporcionara la manera de leer y de escribir. Y si no se lo proporcionaban, ahí se quedaban. No tenían la protección social suficiente para poder acceder a ese instrumento tan fundamental como es la lectura y como es también la escritura.
Sí, en efecto, esos dos oficios importantísimos están presentes en el texto, la escritura y la lectura. La escritura a su vez también como una manera de autorrepresentarse, de retratar esa subjetividad. De hecho, la lectura es un espejo y no olvidemos que proliferan los espejos dentro de Ifigenia. Recordemos, por ejemplo, ese doble fondo del armario con espejo donde la autora, en una suerte de metalenguaje, guardaba y escondía esas cuartillas que iba escribiendo, en las que se iba las tenía que retratando. esconder, ahí está el problema. Sí. Ese es el problema. O sea que hay muchos elementos ahí en los cuales de una manera sutil se está denunciando una situación. Ella no es una mujer que plantee las cosas de una manera radical ni rebelde, no lo es, aunque se la reprochara en su época. Hoy leemos la novela y vemos que más bien tiene elementos conservadores, sobre todo el final, ¿no? El final para mucha gente y sobre todo para cualquier mujer de esta época es bastante decepcionante. El final es en el cual ella acepta el matrimonio de conveniencia y su sacrificio, el sacrificio de Ifigenia, pero tiene que renunciar a leer y a escribir. Las mujeres de su época y esas mujeres de esa época no tienen la posibilidad de leer y escribir libremente. Entonces eso, a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención, cómo ha sido capaz de representar eso y representarlo de una manera no hiriente, o sea, con una sonrisa, con una ironía. Hay momentos verdaderamente divertidos en la novela, de esa supuesta rebeldía o esa rebeldía un poco momentánea de María Eugenia, pero que después queda en nada, porque no se puede, porque es imposible, porque tiene todo un sistema patriarcal sobre ella, tanto de los hombres como de las mujeres, porque es toda la familia, no es que sean solamente los hombres, es un sistema patriarcal que sobrepone sobre una sociedad que está armonizada sobre ese sacrificio, justamente. O sea, las mujeres como moneda de cambio. Sí, efectivamente, ese sacrificio que nos remite al mito clásico y que constituye el final del texto, esa idea de la abnegación, el mito mariano también como salida ante las pocas posibilidades, las pocas prácticamente nulas opciones que tiene María Eugenia Alonso. Hay un momento del texto, del inicio de la novela, en el que el personaje femenino protagonista dice soy pobre como una rata, ¿no? Así de manera contundente. Sí, hay muchas cosas ahí. Podríamos ir a Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf echaba la culpa a las mujeres justamente de que las mujeres no fueran capaces de escribir justamente porque eran pobres. Claro. Si leemos el famoso texto de Virginia Woolf hablaba de eso, justamente. Y claro, no tienes dinero, no tienes independencia, no tienes un cuarto propio. Entonces es imposible. O sea, tu escritura no sirve, se queda sin un público, se queda sin tener un otro que lea, ¿no? Ni que pueda recibir tu escritura. Bien, pues yo creo que nos quedamos con la vigencia de Ifigenia en cuanto a la sonoridad, las descripciones espléndidas, en muchos casos deudoras del cierto regionalismo, pero también
y bien analizadas y reflexionadas, son muy personales, muy originales. Bien, pues leamos este texto centenario, es una ocasión Yo creo que para todavía está celebrar. vigente. Mi experiencia es que está vigente y que cuando yo he ofrecido este texto y lo he puesto como lectura, incluso cuando no lo he puesto como lectura, porque he puesto otra cosa, he puesto Memorias de Mamá Blanca, sobre todo a las mujeres, les ha llamado la atención y lo han leído. Y la verdad es que la recepción ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Eso quiere decir que todavía está vigente y además, no olvidemos, estamos en un momento en este siglo XXI y en este año 24 de ese empoderamiento de las mujeres. O sea que ahora mismo las leyes, las normas que se están haciendo y que facilitan la incorporación de la mujer a la sociedad en todos los niveles son muy importantes y contribuyen también a que estas obras literarias como Ifigenia de Teresa de la Parra pues sean leídas con interés, porque hay que ver, hace 100 años una autora venezolana trataba un problema, un aspecto que hoy día podemos considerar todavía vigente. Es importante, o sea, la libertad de una mujer para poder leer, para poder escribir, para poder ser ella misma y para poder seguir adelante en su propia carrera, en su horizonte vital. Todo eso es fundamental y eso no se reconocía a las mujeres. La mujer como moneda de cambio, eso era en la época y no hace tanto tiempo de esto. Entonces, ahí está. Es una novela que la tenemos que tener presente y hay que leerla para poder valorarla y también discutirla, porque ese final resulta un tanto sorprendente. Pero bueno, quizás es que ella no vio más que ese final como algo posible. Y yo al principio me sorprendió más, pero ahora lo acepto porque pienso que era lo único que se podía hacer, no se podía hacer otra cosa, aceptar la situación. Muy bien, pues yo creo que podemos finalizar aquí nuestra reflexión. Este texto, como bien hemos dicho, vigente por muchas razones, construido con distintos lenguajes, con mucha gracia y con mucha ironía. Gracias, Carmen, por compartir toda esta experiencia de lectura y de docencia. Y gracias, y me alegra, sabes que me alegra mucho volver, aunque sea de esta manera, a la Universidad de La Laguna, que fue mi universidad por unos 10 años, hace ya muchísimo tiempo, pero realmente me alegra verte ahí y me alegra ver así de lejos a la Universidad de La Laguna. Gracias. Gracias.